bien, estamos de vuelta y ahora hablaremos de productividad, que es un sector que obviamente se ha visto también afectado por las circunstancias que vivimos. Hay un tema también internacional que, por ejemplo, afecta al dólar y hemos convocado a un exministro de la Producción, como decía el señor Alfonso Velázquez. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta, habiendo usted sido exministro de Producción, vinculado también con estos sectores relevantes, el tema del dólar, ¿no? Es curioso, está a la baja, beneficia a una porción de la población, digamos, el consumo 1 a 1, la gente como uno, pero al sector exportador lo va a afectar fuertemente. Indudablemente, son dos sectores de la actividad peruana, el sector del consumo interno, el doméstico, que sonríe cuando baja el dólar. Claro. ¿Es verdad? Sonríe porque tiene menos deuda, los que han comprado en dólares, o pueden guardar un poquito si es que tienen un excedente. Y por supuesto, siempre la exportación se mide con el tipo de cambio, ¿no? Y los sectores están deteriorados en cuanto al mercado. Este primer semestre la exportación ha crecido 3.5%, sí, pero básicamente por los minerales. Todo el resto de la economía exportadora ha decrecido. Y el sector agroexportador, que normalmente crece el 8 al 10%, ha crecido también 2.7, 2.5%. O sea, estamos en una situación difícil y esperamos pues algunas medidas reactivadoras. La reactiva fue un gran aporte en su momento post-COVID. Creo que deberíamos pensar en una propuesta también reactivadora para poder mantener la competitividad, por lo menos con tasas de interés también menos altas, que podría ayudar a todo el sector productivo nacional reduciendo este interés, ¿no? Claro, y estas medidas que en gran parte están vinculadas a tratar de amortiguar el impacto de la situación macroeconómica desde la pandemia hasta las movilizaciones, en fin, toda la crisis política ha golpeado mucho a la economía nacional, pero pareciese que todavía no terminan de dar frutos, ¿no? Y ahora estaba con Punche Perú, en fin, son medidas obviamente, paliativas, que tratan de amortiguar. ¿Qué le falta a estas medidas para en verdad ya, ahora sí, ser potentes y dar el bull? Bueno, creo que lo más importante, y se lee en las encuestas, el promedio, el común denominador, es recuperar la confianza en la economía. No en la gestión de las personas, sino en la economía, ¿no? Los agentes económicos indican, cada vez que emiten una opinión, está bajando el crecimiento del PBI. 2.9, 2.4, 2.5, estamos hablando de 1.8 a 2, pero hay quienes dicen que creceremos al 1%, y algunos se atreven a ser aún más pesimistas. Entonces, eso significa que las primeras medidas tienen que ser justamente esa motivación a la economía, propiamente dicho. Los proyectos Chavimochic, Arequipa, están Najes detenidos, la reconstrucción en el norte está detenida también, la ejecución presupuestal 30-35%, o sea, no se está implementando, pese a que recursos no se está gastando. Y al no gastar no hay un efecto multiplicador, como diría John Maynard Keynes, el efecto multiplicador de la inversión. No estamos invirtiendo, podríamos estar contratando personal para tapar la cantidad de huecos que tenemos en todo el país, pintar las escuelas, pintar las postas médicas, generemos un efecto multiplicador reactivador, desde el punto de vista de la economía. Y desde el punto de vista de la agricultura, de la pequeña empresa, también una visión reactivadora. Sobre todo los que estamos vinculados al comercio exterior, anhelamos poder tener una visión productiva en la zona rural, una gobernanza productiva, que motive una labor creativa, de iniciativa de los alcaldes que trabajen junto con sus gobernadores, utilizando adecuadamente sus recursos. Y también, no sé si se ha hablado aquí en tu programa, pero existe este mecanismo Procompite. Son recursos de los gobiernos regionales y los municipios, otorgados por supuesto por el MEF y administrados por Produce, que deberían generar un impacto también de reactivación. Entonces, desde el punto de vista de la recuperación de la confianza y un liderazgo productivo en la zona rural para poder producir lo que el mercado quiere, en forma contundente, conjunta y ordenada.
en efecto, aun cuando hay fondos públicos, el gasto público se ha incrementado, pero falta velocidad en la ejecución y en la gestión. Y una medida creativa, innovadora, que se encontró en algún momento para lograr eso fueron las obras por impuestos, ¿no es cierto? Que ahí, en verdad, lo que se ha logrado es generar una solución mixta en donde el privado asume ciertas responsabilidades de obra pública, pero evidentemente es un incentivo para su propia gestión. Sobre este tema, ¿qué opina usted? Importante, ojalá que se pueda reglamentar, es la última medida, mejorando siempre la legislación. Falta el reglamento para determinar que el sector privado pueda ejecutar directamente las obras que, en coordinación, por supuesto, con la autoridad, decide para mejorar su competitividad. Estamos hablando del sector exportador. El sector exportador tiene recursos, podría, como lo están haciendo varias empresas, invertir en escuelas, lo están haciendo en Trujillo, en carreteras, en apoyo en agua y desagüe para la población que trabaja alrededor de los centros agroindustriales. Hay muchísimas necesidades. Trabajar en el tema de la lucha contra la anemia. El sector privado también quisiera utilizar obras por impuesto para ayudar en la reducción de este tremendo mal que lleva 2 de cada 3 niños peruanos, 2 están con anemia. Es un tema tremendo. Y este enfoque de obras por impuesto podría, Maite, ser determinante en este cambio. Exacto. ¿Y qué mejoras cree usted que tendría que tener? Porque hasta el momento está funcionando, digamos, en su criterio bien, o ¿qué habría que, por ejemplo, mejorar? Este ¿Que reglamento, sean solamente obras, que sean servicios, por ejemplo? Este reglamento lo que espera es que sean más transables los cipreles. Porque la constancia de haber invertido... Los certificados. Los certificados para el público, los certificados de ¿Podríamos inversión. explicar un poquito esa lógica para que la gente que justamente nos está viendo entienda qué gana el privado cuando justamente pide que sus impuestos le permitan hacer obras a favor justamente de un gobierno local, etcétera? Se entiende que en la medida que se reglamente se organizarán fondos de inversión para ayudar a las empresas constructoras a desarrollar estas obras, ¿no es verdad? Y al desarrollar la obra se recibe el certificado y habría un mercado de bolsa, específicamente tipo bolsa, para comprar y vender estos cipreles. Entonces habría una agilidad en el acceso al recurso una vez que la inversión está realizada. Interesante. Y esto también sería un incentivo para que más empresas decidan aplicar este tipo de situación. Y por supuesto también agilizar al tener ya estos fondos de inversión que ayudarían a las empresas, evitarían que esas empresas, nuestras empresas y nuestros empresarios reduzcan su liquidez, porque la obra está siendo inyectada con un crédito, con un fondo que luego va a darle resultados también al empresario en la reventa del certificado. Una situación que es evidente y que no podemos ya tapar es el asunto climático. Estamos en medio de un fenómeno del Niño, se nos viene el fenómeno global, lluvias y sequías. ¿Qué medidas cree usted que mañana, qué le sugeriría a usted si puede hacer ahora a ese discurso que nos va a dar la señora Boluarte respecto de cómo ayudar a los productores, a los pequeños, sobre este asunto? Esta sonrisa que acaba de salir es porque he leído que no podemos hacer obras de prevención mientras haya agua en los ríos que están cargados en este momento. Entonces, realmente es preocupante que no podamos hacer medidas preventivas, ¿no es verdad? Pero esperamos pues que el ordenamiento, las inversiones que se están realizando a nivel de gobiernos regionales y municipios para ordenar el cauce de los ríos, limpiar, por lo menos limpiar para que no se retenga. Porque cuando tenemos maleza, suciedad en el cauce de los ríos, en las desembocaduras, se generan represitas en todo el camino, que eso desborda y genera el impacto destruyendo los espacios. No es tan malo cuando tenemos agua. Hoy estamos viendo que en Piura, luego del Yacu, ha habido muchas áreas que normalmente son desérticas, pero hoy se está sembrando. Las menestras, frijoles, que es un cultivo de poca inversión, de poco periodo vegetativo, de alta demanda, alimento, nutrición, Perú, granero mundial, PMA, Programa Mundial de Alimentos. Entonces, significa que si nos ordenamos y podemos correr estos meses, Maite, el INIA generando semillas, porque vamos a necesitar insumos. Si no hay insumos, ¿cómo siembras en estas nuevas áreas que se presentan luego de la lluvia, ¿no? Creo que es parte de la
reacción rápida de un gobierno. Creo que la ministra de Agricultura está atenta a estos temas y poder tener un ordenamiento de la ejecución de las OPDs, de las empresas, de los órganos de gestión del gobierno, para poder trabajar en forma unida, en forma consolidada, con un objetivo claro: producir territorialmente, masivamente, de acuerdo a la potencialidad de cada región y producir lo que el mercado quiere. No orientar la producción a lo que el agricultor demanda, porque el agricultor va a querer siempre más de lo mismo. Tenemos que motivarlo, orientarlo a que esta producción atienda una demanda, pero del exterior, de la capital, del demandante realmente. Entonces son cambios en la orientación productiva que deberán tener un impacto importante en la medida que se realicen. Exactamente, y pequeñas medidas, como usted dice, pueden ser también grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, necesitamos ordenar a la producción rural vinculada también a la agricultura. ¿Sabemos exactamente de cuántos estamos hablando? ¿Hay un número? ¿Usted más o menos maneja ese número? Total. Para empezar, según el AGAP, este boom que vive el país, que nos ha permitido crecer al doble del promedio mundial. Las agroexportaciones mundiales en los últimos 20 años han crecido al 8%. El Perú ha crecido casi al 16%. Eso significa que las medidas propuestas en la Ley de Promoción Agraria, que se retiraron en diciembre del 2020, han sido positivas. Pero este crecimiento importante solamente significa el 5% de las tierras hábiles en el Perú. El 95% está en manos de 2 millones de unidades agrícolas que constituyen la agricultura familiar. Y que son pequeñas, estamos hablando del minifundo, ¿no? 5 o 10 hectáreas el promedio. Alguna de esta masa productiva consolidada que están ya atendiendo agronegocios, una intermedia que está mirando qué hace el vecino para crecer, pero hay una todavía en total necesidad, en pobreza, que necesita integrarse. Así es. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hay experiencias claras y visibles con indicadores de gestión. Sierra Exportadora en su momento generó programas nacionales orientados al mercado, ¿no? En cada región tenemos la lista de los productos que tienen mercado. Y esa lista de productos tiene compradores de los exportadores y empresarios que quisieran que exista esa producción. Cada gobernador que conoce o conocería o debería conocer esta lista, dedicarse a generar, por ejemplo, en Huancavelica. En Huancavelica está claro que hay que hacer lana de alpaca en la altura. Hay que hacer quinoa, hay que hacer palta, trucha y quesos maduros, ¿no es cierto? Sobre estos 5 productos el gobernador se organiza con sus directores regionales y le dice: vamos a trabajar unidos con las OPDs del Ministerio de Agricultura, de la Producción de Comercio Exterior, para que estos 5 productos seamos los más competitivos en el Perú. Exacto, y suena fácil, pero algo pasa en el camino que no termina de justamente agilizarse para llegar a la meta. ¿Por qué? Porque siempre queremos empezar de cero. Queremos descubrir la pólvora cuando ya el camino está escrito. Y para acabar, Maite, esa parte de lo que el gobernador debe hacer, incorporar en el sílabus educativo qué cosa es la quinoa para su población, cómo se produce con riego tecnificado, cómo se le da valor agregado a su quinoa, a la palta, al queso maduro. O sea, los niños tienen que salir de la secundaria conociendo el potencial territorial, y tú eres una experta en temas de educación, de IPAE, ¿no es cierto? Entonces, eso es, nos falta orientar que el conocimiento de la riqueza y el potencial de cada territorio esté inmerso en el ser de cada miembro, de cada ciudadano, de cada egresado de la escuela. La última pregunta, porque nos gana el tiempo. ¿Cuán importante es la asociatividad en ese nivel de agricultura? Porque, como bien ha indicado, estamos hablando de hectáreas muy chiquititas. ¿Cómo motivamos que hayan más asociaciones, cooperativas, etcétera? Son 2 los pilares del futuro de la agricultura familiar. Uno, la asociatividad, unirlos porque solos no avanzan, y el otro, Maite, es la normalización productiva. Producir igual, la misma semilla, el mismo periodo, ¿no es cierto? La estandarización, la talla, el patronaje. Entonces, esas 2 columnas, la asociatividad y la normalización, sostienen el triángulo de la productividad y la competitividad. ¿Cómo asociar? Hay que poner una zanahoria
adelante. Un incentivo. Hay que tener una motivación. Por ejemplo, las cooperativas funcionan porque hay un régimen especial económico en la cual entregan el café o entregan el cacao y no hay una operación auditable, no es una operación final. Se puede acumular para luego ya rendir cuentas en el momento que se comercializa. En cambio, el pequeño empresario, cada transporte, cada movimiento que hace, está la SUNAT auditando y controlando. Entonces, creemos una serie de incentivos en diferentes, no solamente para café y cacao, no solamente para cooperativas, sino para cualquier forma de asociatividad. Creemos estos incentivos. Estupendo, muchísimas gracias por esta conversación, ha sido muy importante lo que ha mencionado. Hay que seguir tratando de dar incentivos a esos sectores que son pequeños, pero que tienen gran potencia. Para terminar, se habla mucho del éxito de la agricultura. Esta ley 27360 derogada, creo que deberíamos entrar también a planificar incentivos sectoriales para generar esta reactivación. Y si tuviera que pedir yo algo al gobierno en esta víspera, sería recordar el impacto que tuvo el FEND, el Fondo de Exportación No Tradicional, y el seguro de crédito en la creación de este boom exportador que se vive. Solamente estamos aplicando el 5% de nuestros espacios. Todo el espacio que queda tiene que tener motivación, creatividad e incentivos. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias al ex ministro de la Producción, Alfonso Velázquez, y será hasta otra ocasión, en verdad. Muchas gracias, Mente. Muy bien, y después del corte vamos a volver con el showman Carlos Galdós para hablar de adolescencia, adolescentes. Obviamente es un tema serio, pero lo haremos en tono de humor porque él obviamente sabe mucho de eso. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto.